F'A'. No, está bien. A'C, está bien. Menos lo que sería esta proyección. Y esa proyección vale R por I1 por el seno de phi. Y de esa forma he encontrado CA. ¿Podría repetir lo de cuando empezó en CA y AB'? Ahí no entendí eso. El medio proporcional. Tendría que ir dividiendo, profe, AB' ahí, ¿no? ¿A dónde? Acá es AB igual a CA cuadrado sobre BAB'. AB. No, el de abajo, la última que hizo. Es sobre AB'. Claro, sobre. Este acá. No, Está mal despejado. A ver. ¿Qué despejé? A ver. AB. Es CA cuadrado sobre AB'. Lo había hecho mal. O despejé mal. Sí, ahí está. Ahora está bien. CA cuadrado. Lo que quiero despejar es este. Este por este dividido eso. Está bien. Ahora está bien. ¿Y esto? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora ya tenemos el CA. Ahora tengo que averiguar el AB'. El AB' es otro error que vamos a cometer. El AB' es casi el diámetro de la circunferencia. Casi. ¿Por qué? Y porque este segmento es el casi. ¿Está bien? Entonces, el AB' voy a suponer que es aproximadamente 2 veces la tensión U1. ¿Ah? Ustedes vayan viendo si me equivoco, así como lo están haciendo, porque ustedes ven mejor que yo estoy pegado al pizarrón. Entonces, el AB me va a quedar, paréntesis voy a usar, X1 por Y, voy a poner Y por X1, porque ya me cansó ponerlo al revés, al final lo arrastré una vez y después me quedó el arrastre ese feo. Dividido 2U1. Entonces ya tengo el AB, que era el tercero que me faltaba. Entonces, la diferencia delta U, que es U1 menos U2, 1, es igual a la suma de todo eso que teníamos allá arriba. Entonces, la U1 menos la U2, es igual. Primero, el DF es R y U, I1 por R coseno de phi. Más el otro segmento que es el FA, que es I1 por X por el seno de phi. Más todo esto, que es I por X1 coseno de phi menos I por el R1 por el seno de phi, todo al cuadrado, y sobre 2 veces U1. Bueno, voy a dividir en ambos miembros por U1, por U1, por U1, y acá me va a quedar el cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora, para que esto me quede igual a la fórmula, tengo que multiplicar por 100. Entonces acá voy a multiplicar por 100, acá voy a multiplicar por 100 y acá voy a multiplicar por 100. Entonces ahora esto es el delta U porcentual, que es la regulación. ¿Está bien? Y bueno, antes de eso voy a estudiar esto. I1 por R sobre U1 multiplicado por 100 es UR porcentual. Es decir, la caída de tensión porcentual debido a la resistencia de los devanados. Que esto se va a obtener del ensayo de cortocircuito, que todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver enseguida. En el ensayo de cortocircuito, la resistencia total de los arrollamientos primario y secundario
se reduce a una resistencia R total que se llama resistencia de cortocircuito. Y es igual a R1 más R21. Y la reactancia pasa lo mismo. Y se llama XCC, que es X1 más X21. Esas resistencias y reactancias se pueden determinar, totales, se pueden determinar con el ensayo de cortocircuito. O sea, hay que ensayar la máquina para obtener esos valores. Entonces, el UX porcentual va a ser I1 por el X total referido a U1 multiplicado por 100. Entonces, hasta ahora vamos reduciendo todo, porque esto le voy a poner ahora RCC porque surge del ensayo de cortocircuito. Es igual acá. Eso se saca del ensayo de cortocircuito. Cuando se ensaya la máquina, se obtiene ese valor. Entonces, la I1 la conozco, la U1 la conozco. Multiplico el coseno de phi, bueno, tiene que ser el valor de la carga. ¿Sí? El valor de la carga. Acá, multiplicado por 100. Lo voy a reordenar para que no se confunda. Esto multiplicado por 100 y el coseno de phi. Porque no vaya a ser que crean que es sub 100. Seno de phi más, y acá el 100 que no se alcanza a ver, ahí. Entonces, todo esto es la regulación delta U porcentual, que va a ser UR porcentual por el coseno de phi, ¿sí? UR porcentual coseno de phi, más el UX porcentual por el seno de phi, que repito, se puede sacar por el ensayo del cortocircuito, y me queda el paréntesis. En el paréntesis vamos a hacer la U sub 1 al cuadrado, lo puedo poner acá, porque como está elevado al cuadrado, lo puedo poner acá. ¿Está bien? Como U sub 1. ¿Sí? Lo voy a distribuir acá y lo voy a distribuir ahí, como U sub 1. Pero el problema lo tengo con el 100. Para que sea porcentual, multiplico por 100 y divido por 100. Entonces este 100 me queda al cuadrado. Y ahora sí lo puedo introducir. Entonces el paréntesis, este me va a quedar como el UX porcentual coseno de phi menos el UR porcentual por el seno de phi. Todo esto al cuadrado. Dividido 2 por 100 es 200. Y esa es la expresión final de la regulación. Esa es la expresión final y teórica de la regulación. Que está ahí, ¿ven? Esa es la expresión final de la regulación. Todo este lío, o toda esta deducción que hemos hecho, nosotros la podemos acortar, eliminando el tercer término. Si eliminamos el tercer término, el error que se comete es del 0,01%. O sea que no se justifica mantener el tercer término. Por eso, en la expresión de diseño de la máquina, había sido cortada hasta ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esta demostración, hemos demostrado de dónde salió esa fórmula, y en realidad faltaría ese tercer término que no reviste gran error, y por eso la expresión se puede cortar hasta acá. ¿Cuánto es el error? 0,1%. Es muy bajo. Y además, los errores que habíamos cometido ahí. El AB, que supusimos despreciable para considerar el 2 veces U sub 1, y haber dicho que esto era un triángulo. ¿Está bien? Cuando uno de los lados era un arco de circunferencia. ¿Sí? Con todos esos errores, ese término se podría eliminar y no tener un error demasiado alto. Por eso es que la fórmula de diseño se acorta a los dos primeros términos. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, vamos a ver ahora lo que es el ensayo de cortocircuito. El
ensayo de cortocircuito nosotros tenemos dos premisas. Una que habíamos visto en el ensayo vacío que vamos a hacer el viernes que viene. Habíamos dicho que ese ensayo se hacía a tensión nominal, ¿verdad? Trabajábamos con una corriente de vacío. Y este ensayo, el ensayo de cortocircuito, se hace a corriente nominal. Este ensayo se hace a corriente nominal. El de vacío a tensión nominal. Y el de cortocircuito a tensión nominal. La otra recomendación que se hace en este ensayo, como se hace a tensión nominal, es hacerlo del lado de baja tensión. ¿Por qué motivo? Y porque para regular esa tensión, ¿verdad? Yo tengo que regular esa tensión. Necesito un dispositivo que me permita hacer eso, regular la tensión. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué quiero decir con regular la tensión? Bueno, yo les voy a hacer un esquema de ensayo para una máquina monofásica, pero enseguida en la filmina les voy a proyectar uno trifásico. Entonces, o si quieren le hago los dos. Chao. Este sería el transformador monofásico con su salida variable. Generalmente son transformadores de elevadores. Entonces nosotros vamos a conectar un amperímetro en serie, ¿sí? Un batímetro, supongamos que es analógico, si fuera digital tendría otra conexión. Acá vamos a poner un voltímetro, ¿verdad? Y acá vamos a dejar el transformador en cortocircuito. Cortocircuito se lo puede dejar así o se podría poner un amperímetro que por tener impedancia muy baja es como si estuviera en corto, ¿está bien? Pero este sería el circuito. Esta sería la ICC, esta sería la PCC y esta sería la tensión de cortocircuito. Después en el ensayo ustedes van a ver que se puede corregir. Hay un detalle allí del experimento, pero nosotros para no perder tiempo en eso, porque en realidad es contemplar la resistencia de la bobina voltimétrica de los dos casos, quedan dos ramas en paralelo, es para evitar el error de módulo y el error de fase. Bueno, eso lo van a ver cuando lo veamos en la práctica, lo van a poder ver en detalle. Este es monofásico. Y después podemos hacer también un ensayo para el caso de uno trifásico. En el caso de uno trifásico se usa un autotransformador trifásico. Ese es el inconveniente, hay que usar un autotransformador trifásico. Entonces acá, por ejemplo, viene hecha la estrella y de acá sacamos la tensión. Y de este lado también se puede ser una estrella o un triángulo, se podría hacer. Puede ser un triángulo. Después revisen si el triángulo está bien, pero creo que sí. Ese sería un autotransformador trifásico. La fase 1 pasa por el vamos a hacer la conexión ARON del transformador, de los instrumentos, de los batímetros, y acá tenemos el transformador trifásico a ensayar. Profe, ahí en la primera parte podría agregar puntitos donde son nodos, porque hay muchos cruces y hay cosas que no van a conectar. Muy bien. En esta primera parte, señor, acá en el centro.
Entonces ahora vamos a hacer el transformador a ensayar. También puede estar conectado en estrella. Ven que es un poco más complicado. Y este también puede estar conectado en triángulo. A ver, el triángulo. Más fácil para mí verlo horizontal. Final con principio. Ahí. Final. O principio. Y final. Con principio del final. Ahí controlen, por favor. Entonces acá, acá y acá. Entonces acá vamos a tener así, así y así. Ahí lo tienen. Ese sería el esquema. Y entonces de este lado, la salida trifásica, ahí está hecho el cortocircuito. ¿Sí? Entonces ahora tenemos, supónganse, R, S y T. Este sería el W1 y este sería el W2. Este mediría la corriente de cortocircuito y acá tendríamos el voltímetro que mide la tensión de línea, la UCC. Entonces, acá, che, qué torcido me salió esto. Ahí me dijo no. Y porque yo estaba cruzado. Ahí. Ahora, ahí está. Qué feo me salió. Estaba a 75 grados. Ah. Estaba a 75 grados todo. Ahí me dijo. Para mí está perfecto. Se le cruzó el chasis. Allá a Soler esto no le afecta. O Toledo. Bueno, ahí estaría. Acá la potencia de cortocircuito es la UCC por la ICC por el coseno del ICC. Revisen este está en triángulo y este está en estrella. Lo he hecho, revisen si está bien. Yo para revisarlo me hago esta esquemita. Que yo siempre lo veo horizontal y es más fácil, pero ahora lo puse vertical, entonces tendría que ser así. Ese sería el triángulo que debería estar hecho acá. Contrólenlo y me dicen cualquier cosa porque puede cambiar. A ver, final con el principio del segundo. Final con el principio del tercero. Y después el final vuelve al primero. ¿Está? ¿Está bien? Este acá, este puente. Este acá, el otro puente. Y entonces sale de acá, sale de acá. ¿Está bien? Y la estrella. ¿Está? Entonces, la potencia trifásica será W1 más W2, más menos, por aroma. ¿Está bien?
por arroz. Entonces, eso es lo que ustedes tienen ahí. Ahí está completo. Profe, perdón, Sí. un diagrama como el que hizo acá para triángulos en estrella sería hacer las mismas 3 columnas y después unirlas. Sí, yo por eso a veces, si ustedes quieren hacer esto en el examen, que van a estar nerviosos ese día, No va a salir tan bonito así, para que profe. ustedes a lo mejor les salga un poco más fácil, yo les permito hacer otro esquema que es más sencillo. Háganla así en la bobina. Si la hacen así, es más fácil. Estrella. ¿Entendés? En este caso sería así. Y del triángulo también te va a resultar mucho más cómodo. Mirá, fíjate. Que es por eso yo les decía que mi cabeza la tengo dada vuelta ahí. ¿Eh? ¿Entendés? Ahí tenés el triángulo, es más fácil. Para mí es más fácil. No sé, a lo mejor otro me dice, no, para mí es más fácil vertical. Bueno, como lo quieran hacer, no tengo problema. ¿Está? Como a ustedes les sea más simple, lo hacen. ¿Está? Entonces, este sería el circuito de ensayo para los dos casos, para el trifásico y para el monofásico. Bueno, acá, ahí lo tienen, ya que está filmando la universidad. Sí. ¿Sí? Ese sería el circuito para ensayar. Este sería el autotransformador trifásico. Y ese es el transformador que estamos ensayando. Entonces, ¿cómo queda el circuito equivalente? Bueno, queda así como lo están viendo ustedes. La resistencia y la reactancia comprimida o concentrada, perdón, en un solo lado del transformador, eliminando la parte de vacío, lo cual es correcto, porque yo tengo que razonar así. La potencia con el transformador en cortocircuito, ¿dónde se disipa? Y entonces se disipa una parte en el hierro, perdón, y la otra parte en el cobre, porque carga no tengo. Entonces se disipa en esos dos elementos. ¿Qué sucede? La que se disipa en el hierro es considerada despreciable. ¿Por qué? Bueno, es despreciable porque como nosotros estamos trabajando a corriente nominal, en este ensayo es a corriente nominal. En el de vacío era tensión nominal, ahora es a corriente nominal. La tensión, creo que lo dije mal más temprano, por las dudas. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Lo dije las dos veces igual. ¿Lo dije bien? El ensayo de vacío es a tensión nominal y el ensayo de cortocircuito es a corriente nominal. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Lo dije al revés o lo dije las dos veces igual? Bueno, se los repito. El ensayo de vacío, no, lo dije las dos veces igual. No hice distinción, hice la mexicana. Ahora yo me estoy dando cuenta. Este es a tensión nominal y el ensayo de cortocircuito es a corriente nominal. ¿Está? Por eso, o sea, cuando yo lo estaba pensando, yo les quería justificar por qué necesito el autotransformador. Me concentré más en el esquema que en lo que tenía que decir. Repito. La idea era, yo les había dicho, yo me ordeno un poquito, les había dicho que el ensayo de cortocircuito se hacía a corriente nominal y por lo tanto la corriente, como se hace a corriente nominal, yo tengo que regular la tensión. ¿Bien? Y para regular la tensión tendría que usar un autotransformador. ¿Está bien?
el autotransformador me permite regular la tensión. ¿Está bien? Regular la tensión. Esa tensión va a ser mucho más chica que la tensión nominal. ¿Está bien? Va a ser mucho, porque es una tensión reducida de unos pocos voltios. Ustedes apenas mueven el cursor, la corriente crece rápidamente. ¿Por qué? Porque está en cortocircuito. ¿Está bien? Porque está en cortocircuito. Entonces, en ese caso, como yo tengo que llegar a la corriente nominal, razono así. Fíjense, alta tensión, baja intensidad. Baja tensión, alta intensidad. ¿Está bien? Entonces, este ensayo me conviene hacerlo del lado de alta. ¿Por qué? Porque al hacerlo del lado de alta, la corriente es más chica. Entonces, el dispositivo que yo tengo, que es el autotransformador, necesita regular una corriente más chica. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, esos son los problemas cuando uno arma el ensayo. Nosotros tenemos ¿vieron el autotransformador monofásico? Que nosotros tenemos, bueno, ese autotransformador tiene una potencia. Esa potencia, que creo que es de 3 kVA, ¿está bien? Me da, ustedes hacen 3000 dividido 220 y creo que les da 13, y algo. Por favor, saquen la cuenta. 3000 volamperes dividido 220. 13,63. Esa. 13,63. 64 amperes. 13,64. Ese es el máximo de corriente que me puede entregar ese aparato, que es el autotransformador. ¿Se dan cuenta? Por eso yo al principio les dije que necesito poner un aparato de estos. Entonces, además de tener que colocar ese aparato, tengo que saber qué es lo que puede hacer. Y el que tenemos nosotros, puede regular hasta 13,64 amperes. Más no le puedo pedir, porque la potencia es de 3 kV. El transformador azul que nosotros tenemos para ensayar, que es 220-110, en la conexión 220 voltios, por el primario circulan nominales 13,67 amperes.